Hechos históricos. En la Biblia podemos encontrar toda la historia de la humanidad, la del pasado, presente y futuro. En la Biblia está escrita la historia de la humanidad desde su comienzo, y lo más sorprendente es que también nos dice cómo será el futuro. La Biblia nos enseña el lugar donde empezó la humanidad. ¿Ustedes han escuchado sobre el huerto del Edén? Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva. Sabemos, ¿no? Hay la explicación acerca de esto en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, yo voy a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo. Yo personalmente fui a la iglesia desde pequeño, pero nadie me enseñó que el huerto del Edén estaba en la tierra. Entonces yo pensé que estaba en algún lugar del cielo. Yo pensaba así. Pero hace 24 años, cuando aprendí la Biblia, vi pruebas que me enseñaron que el huerto del Edén existió en este mundo. Y eso me sorprendió mucho. Honestamente, aunque iba a la iglesia, a veces que parecía que creía en Dios, pero otras veces no, honestamente. Pero cuando supe este hecho asombroso del huerto del Edén, todo se ha solucionado. Estuve seguro de la existencia de Dios y que la Biblia es la verdad. Si tenemos la dirección, es fácil encontrar un lugar, ¿no? En la Biblia está la dirección en la que se ubica el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. También yo voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también de belio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón,
Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hitteg. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. El nombre de ellos son Pisón, Gihón, Hitteg y Éufrates. ¿En dónde estaba el huerto del Edén? ¿Cómo piensan? Definitivamente, podemos decir que estaba en el Medio Oriente, en Irak, exactamente. Vamos a averiguar por qué es así. ¿Por qué? Mire, este mapa. Aquí, vean este mapa. Este es el río Tigris. Es el río Hitteg. En idioma hebreo, Tigris es el mismo río que Hitteg. Y este es el río Éufrates. Estos 2 ríos pasan por Bagdad, que es la capital de Irak, y finalmente estos ríos entran al Golfo Pérsico. Estos dos ríos están fluyendo hasta ahora también. Sí, hasta ahora. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estaba en Irak, en el Medio Oriente. Pero, si este es el lugar donde estaba el huerto del Edén, pensemos, ¿dónde están los otros 2 ríos? ¿Dónde? Si aquí estuvo el huerto del Edén, también deben estar los otros 2 ríos, ¿no? Pero, ¿dónde están? ¿Dónde? En la Biblia explica sobre ese lugar. Ezequiel, mire, Ezequiel 31, versículo 18, yo voy a leer. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Dice que el huerto del Edén fue derribado, dice. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra. Por eso, para encontrarlo, analizaron la tierra. Para confirmar esto, Estados Unidos mandó un satélite para que tome fotos a las profundidades de la tierra. Así, asombrosamente encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Mire, al final encontraron los 2 ríos perdidos. Así, mire, así descubrieron todos los ríos, 4 ríos que mencionó en la Biblia. Mire, este río es Tigris, este Éufrates. Y estos son restos de los 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón, ¿no? Entonces, aquí estaba huerto del Edén. Vamos a ver un video sobre esto. Vamos a ver. 이들 모래 언덕은 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 이미지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠.
이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래 바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 Es muy asombroso, ¿no? La ciencia de nuestra época descubrió el vestigio de dos antiguos ríos perdidos. Y hay una prueba muy segura de que este lugar es el huerto del Edén. Esto es esta imagen. Vamos a ver esto, esta foto. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? Esto es petróleo. Sí, petróleo. El 70% del petróleo del mundo sale de este lugar, Golfo Pérsico. Este es un dibujo de la cantidad de producción de petróleo. En el Golfo Pérsico, bastante mucho. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí estaba Huerto del Edén. Solo por la arena no se podría formar petróleo. Para formarse el petróleo se necesita que muchos animales y plantas sean enterrados de repente en la tierra. Mire, también debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para formar petróleo. Aquí, Ezequiel 31:18 dice que los árboles del Edén fueron derribados, pues derribados serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Dice así, ¿no? Mire, los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados y se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo. En este lugar hubo muchísimos animales y bosques. Estos se convirtieron en petróleo. Por eso aquí, en el desierto, hay petróleo. Muy asombroso, ¿no? Por eso, se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Aquí un periódico dice, el petróleo se formó de los animales que fueron enterrados durante el diluvio de Noé. Muchos científicos están de acuerdo con esto y lo había probado a través de las varias investigaciones. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak y que estaba en el Medio Oriente. Entonces, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente en la tierra. Que el huerto del Edén en verdad haya existido significa que la Biblia es verdad y que Dios existe. También
Si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es verdad. Podemos pensar así, lógicamente, ¿no? Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron descendientes y fueron creciendo. Pero en Génesis capítulo 6 dice que las personas cometieron muchísimos pecados. Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua. Eso es el diluvio de Noé. Veamos Génesis capítulo 6. Aquí está escrito la historia del diluvio de Noé. Yo voy a leer rápidamente. Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Capítulo 7, versículo 22 al 24, dice así: todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Sí, esto es la historia del diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Miren, en la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó de pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas. Por eso, aunque había pecado, planeó una manera para poder perdonarlos y así salvarse del juicio. Ese plan fue el arca. Entonces, el hombre que vivía adecuadamente ante Dios fue Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construyó el arca y le predicó a las personas: suban, por favor, al arca, porque Dios juzgará a este mundo con agua. Así predicó. Aunque Noé predicó sin parar, las personas no lo escucharon. Se burlaron de él y lo tomaron como broma. ¿Por qué? Hasta esa época nunca había llovido antes. El arca fue construida y un par de cada animal se subió con los familiares de Noé
En total, 8 personas. La puerta del arca fue cerrada. Cuando sucedió eso, empezó a llover. Entonces, seguramente, las personas corrieron hacia el arca y golpearon la puerta y pidieron que los salvara. Pero la puerta, una vez cerrada, no se abrió. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé y él sobrevivieron, y todos los demás murieron. Eso no es un cuento de niños, no es un cuento. La Biblia no es un libro infantil, sino la palabra de Dios. Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo en el que vivimos, un tiempo, fue completamente destruido por agua. Se hizo un video, una persona, imaginando esa escena para que pueda entender bien. Vamos a ver este video. Mire. Hizo muy bien, muy adecuadamente con la Biblia. Mire. Aquí, mire. La Biblia dice, aquí salieron las aguas de la tierra, ¿no? Génesis capítulo 7 y 11 dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, dice. Entonces, salieron las aguas de la tierra. Veamos continuamente, mire. Mire. Esta escena también muy adecuado con el versículo de Salmos. Salmos capítulo 104, versículo 6 dice así, con el abismo como con vestido, la cubriste sobre los montes, estaban las aguas. Aquí, como un vestido, el agua cubrió los montes y la tierra. Muy adecuado, ¿no? Continuamos. A ver. Sí, ahora, mire, ahora descargó la nube del cielo. Génesis capítulo 7 dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y descargó todas las aguas del cielo. Así, mire, muy adecuado. Así, esta tierra en la que vivimos se ha cubierto completamente por el agua en ese momento. Ahora debemos de discutir si esto es verdad o no. Si esto es verdad, entonces la Biblia también es verdad. También Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Esto significa que también existe el cielo y el infierno de lo que habló Dios. Por eso necesitamos creer y para eso hay que comprobarlo. Y también,
Si esto fuera verdad, debería existir por todas las partes de la tierra muchas pruebas de que se cubrió esta tierra por el agua completamente. Vamos a averiguar entonces, averiguar las pruebas del diluvio de Noé. Mire, esto es el monte Everest, sabemos, ¿no? Monte Everest, el monte más alto del mundo. La altura es 8.848 metros. Pero aquí se descubrieron muchos fósiles de conchas. Fósiles de conchas, mire, estos son fósiles de conchas. Interesante, ¿no? ¿Cómo piensan? ¿Dónde viven las conchas? ¿Dónde? Viven en el mar, no en el monte, ¿sí? Viven en el mar, como aquí, Chimbote. Por eso nosotros comemos ceviche, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar una concha en un monte de 8.000 metros? ¿Cómo? ¿Alguien lo trajo para hacer fotos para Facebook? Imposible, ¿no? Estos fósiles están a una altura imposible de alcanzar para las personas, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Con esto podemos saber que el diluvio que cubrió el mundo fue verdad. Después del diluvio, subieron los montes y descendieron los valles. Salmos 104 dice así. Aquí, Salmos 104, 8. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Estas cosas no se pueden explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Otra prueba del diluvio es lago de sal, lago de sal. Mire, si ven aquí en el mapa del mundo, los puntos negros son lagos de sal. Hay lagos de sal en lugares que están a miles de kilómetros lejos del mar. Mire, ¿conocen Uyuni? Uyuni en Bolivia. Aquí la altura es 3.400 metros, pero aquí hay un desierto de sal. Mire, ¿por qué es así? ¿Por qué? Hacen ladrillo de sal aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos, el agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando la sal. Por esta razón, se crean estos grandes desiertos de sal. No puede subir agua a una altura de 3.400 metros, ¿no? Pero no solamente pasó esto, sino que el agua cubrió todo el mundo, todo el mundo. Entonces, no solamente podemos encontrar estos lagos de sal en Bolivia, sino que hay más por todo el mundo. Todo el mundo, mire, aquí en Mongolia. Mongolia está a miles de kilómetros del mar. No hay mar. Sí, totalmente no hay mar. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero unos años atrás. Visité un lago de sal, se llama Chagangnor, que significa lago blanco. Mire, eso no es nieve, es sal, todo sal. Aquí también hay sal. Yo lo probé, realmente era salado. Realmente, por eso, mi cara como así, ¡oh, tan salado!
Yo probé. ¿Cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? ¿Cómo? Esto es la prueba de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. Para las personas que todavía no pueden creerlo, Dios dejó una prueba muy segura. Ustedes, si el arca del Noé existiera hasta ahora, ¿lo creerían? ¿Lo creerían? ¿Ustedes cómo piensan? Aquí Génesis capítulo 8, versículo 4. Aquí leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí la Biblia dice así. ¿Dónde reposó el arca? ¿Dónde? En el monte Ararat, dice. Pensemos. Si este asunto no es verdad, no podría poner así en la Biblia la fecha y el lugar exacta, no. Este asunto había ocurrido realmente. Mire, si vemos en el mapa aquí, el monte Ararat se ubica en la frontera de Turquía y Rusia. Este monte Ararat realmente existe hasta ahora. El arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Entonces, encontraron el arca a una altura de unos 5.000 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat. Y también un satélite ha sacado estas fotos. Mire, esto es una prueba muy decisiva, ¿no? Esto es un periódico de Hong Kong. En el año 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y entraron al arca. Sí, vamos a ver este video. Yeah. You sit on the side and let's go. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅，呢個都係瞓位嚟嘅。見唔到一條木。Ellos entraron verdaderamente este arca de Noé. Y trajeron las cosas del arca. El diluvio de Noé es la verdad históricamente y arqueológicamente. Si el acontecimiento del diluvio de Noé es verdad,
Dios nos está diciendo algo, nos está advirtiendo algo. San Lucas 17, versículo 26 al 30, yo voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí dice el tema muy importante, ¿no? Aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Eso es el día del juicio de Dios. La Biblia dice que el día del juicio será igual que la época de Noé y la época de Lot. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? ¿Qué dice la Biblia? Dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento, ¿no? Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre. Comían, bebían, compraban, vendían y construían. La Biblia dice así, ¿no? ¿No es algo extraño, ustedes? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado. No dice que murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban, dice, ¿no? Pensemos, nosotros hacemos estos, ¿no? Hacemos estos también. Pero aún así, Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritus y Dios. No tenían interés en el cielo, infierno, juicio y la salvación. Sus intereses solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos, ¿no? Todo del mundo. Ellos gastaron toda su vida disfrutando hasta el día del juicio. Las personas de nuestra época, pensemos, de nuestra época son iguales a las de la época de Noé y de Lot. Pensemos un poquito más sinceramente, pensando, ¿qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré y venderé? Todos estos son problemas de este mundo, ¿no? Todo carnal. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutar, y por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Pero este problema es más importante, ¿no? Deben saber que en la época de Noé y Lot, las personas murieron por esa razón. Eso no es mi palabra. Palabra de Dios, la Biblia. La Biblia dice así. La palabra de Dios no miente, ¿sí?
Y no es necesario mentir para Dios. ¿Por qué miente? La Biblia no es un cuento infantil. La palabra de Dios. No deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, para beber, para casarse. No. Si viven así y les llega la muerte un día, comprenderán que fueron engañados. Por eso tenemos que pensar bien. Dejamos todo antes de la muerte, ¿no? No podemos llevarnos nada. Cuando enfermamos y morimos, sabemos que todo esto es en vano. Sí, es verdad. Por eso, antes de este momento, tenemos que pensar sobre este problema, ¿no? Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber y disfrutar, sino para prepararnos para el mundo eterno. Mundo eterno. Este seminario de la Biblia es para ustedes. Para ustedes. Es para este propósito. Ojalá que sepan que después de la muerte existe el cielo y el infierno por medio de este seminario. Por favor, pensemos sinceramente sobre mi espíritu, sobre mi muerte en esta oportunidad. Eso no es una broma, sino palabra de Dios. Palabra de Dios. Y también este seminario para que conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente a través de la Biblia. Entonces, desde ahora, vamos a averiguar sobre el Israel. Génesis capítulo 1 al 11 nos habla sobre la historia humana, general, humana. Podemos ver cómo todo se convirtió en una época en donde nadie busca a Dios. Por eso, Dios eligió un pueblo, para que todo el mundo lo conociera. Ese pueblo es Israel. Aquí, Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios eligió a Israel para ser sus testigos. Es decir, testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Han escuchado muchas veces, ¿no? Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los israelitas. Sí, la Biblia dice así, ¿no? Los testigos de Jehová solamente son el pueblo de Israel, según la Biblia. Exactamente. Otros no. Los peruanos tampoco. Sí. Hay muchos testigos de Jehová en Perú, pero eso no es bíblico. No es bíblico. Bíblicamente, los testigos de Jehová solo pueden ser los israelitas. Solo israelitas. Génesis capítulo 1 al 11 es sobre la historia de la humanidad. Pero desde Génesis capítulo 12 hasta el final de la Biblia, todo se centra en Israel, sobre Israel. Por eso, es muy difícil
entender la Biblia sin conocer a Israel, sin conocer. Por eso tenemos que conocer a Israel. Por eso, si aprendemos del pueblo de Israel, podremos asegurar que Dios existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios. Único Dios. Mire, si ven aquí, en el mapa del mundo, ya, aquí está Corea y aquí es Perú, en medio está Israel. Aquí en el centro. Cuando todas las naciones ven a Israel, pueden saber que Dios existe. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios de su existencia por medio de Israel? ¿Cómo? Hay maneras. Mientras, aunque nadie buscaba a Dios, Él llamó a un hombre, Abraham. Llamó a Abraham y creó una nación que es Israel. Por eso, Abraham es el padre de Israel. Dice así, padre de Israel. Unos 500 años después de Abraham, nace un descendiente. Su nombre es Moisés. Por medio de Moisés y a través de grandes milagros, Dios mismo se mostró a Israel. Cuando Israel estaba bajo esclavitud durante 400 años en Egipto, Dios mandó 10 plagas. Después los sacó de Egipto y dividió el Mar Rojo, los cuidó con nubes y pilares de fuego, les dio maná y codornices del cielo. Viendo esos milagros, el pueblo de Israel creyó en la existencia de Dios. Por eso, en el monte Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. El pacto son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Sabemos, ¿no? Dios les dijo que si obedecían estas leyes, les daría gran bendición. Pero que si desobedecían y no guardaban las leyes, entonces habría maldición. Los israelitas hicieron este pacto. Israel dijo, amén. Ellos quisieron la bendición. Deuteronomio 11, 26 al 28, yo voy a leer. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Tomarán este pacto. El pueblo de Israel dijo, amén. Y Dios es el verdadero Dios. Entonces, Él tuvo que dar a Israel bendición cuando el pueblo obedecía, ¿no? Pero maldición cuando desobedecía. Pero, viendo la historia de Israel, por 3.500 años, podemos ver que ellos obedecieron bien durante el reino de David y Salomón. Esto fue cuando conquistaron a las naciones alrededor y fueron el pueblo más fuerte. En la Biblia dice
que esto pasó por obedecer. Pero en los últimos años de Salomón, él tuvo 1000 esposas. 1000 esposas. Está loco, ¿no? Fornicó y adoró a ídolos, cometieron muchos pecados. Por ese pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Se dividió en dos. Mire. Se dividió. Eso es Israel del norte. Aquí. Y Judá del sur. Así dividió en dos. De Judá del sur se toma el nombre del judío. Después de dividirse, más bien, ellos no se arrepintieron. Ellos siguieron viendo mal. Por eso, en el año 722 a.C., Israel del norte fue destruido por Asiria. Mire, 722. Judá del sur vio cómo Israel del norte fueron destruidos por desobedecer, pero aún así no se arrepintieron. Por eso, en el año 606 a.C., Babilonia convirtió a Judá del sur en una colonia suya. Así. Desde este momento, Israel vivió por 2600 años sin nación propia. Pero, aún así, no se arrepintieron. Entonces, Dios gobernó a Israel por 600 años por medio de Persia, Grecia y Roma. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿no? Pero Dios los amó como hijos. Por eso, eligió y envió los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., para cambiar sus corazones. Pero ellos mataron a los profetas, muy lamentablemente, ¿no? Aquí San Mateo 23, 37, 38, yo voy a leer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La gallina junta a sus polluelos cuando está en peligro, ¿no? Israel es como el Hijo de Dios. Y si Israel seguía en el camino de la desobediencia, sería destruido completamente. Por eso Dios envió a los profetas para cambiar sus corazones. Esto es el amor de Dios, ¿no? Pero, muy lamentablemente, ellos los mataron. Cuando Roma gobernó a Israel hace 2000 años, Dios mandó al mundo al último profeta, que fue Jesucristo. Desde ahora muy importante, Jesucristo. Mire, Jesús vino y señaló los errores de Israel, tal como lo hicieron los demás profetas. Cuando les dijo que debían de arrepentirse y señaló sus pecados, ellos lo llevaron al gobernador Pilato y lo mataron en la cruz. Mire, sabemos esta historia, pero pensemos,
¿Por qué crucificó Israel a Jesús en la cruz? ¿Por qué? Yo personalmente tuve esta duda mientras aprendía de la Biblia. Ellos no creyeron en Dios. ¿Cómo piensan ustedes? No es así, sino al contrario, ellos creían fielmente en Dios, muy fielmente. Ellos desde pequeños aprendieron a hablar y a leer con la Biblia. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel, que Dios eligió, crucificó? ¿Por qué? Crucificó a Jesús. ¿Por qué? Es porque no sabía, no sabía. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no sabían ellos? No sabían que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. No sabían la razón por qué vino Jesús a este mundo. Aquí, Primera de Timoteo 1 y 15, este versículo es muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo es muy importante. Las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu. Todas las personas tienen espíritu y después de la muerte está el eterno cielo y el eterno infierno. Sí, es verdad. El problema más grande del humano es el problema del espíritu. Todas las personas tienen la enfermedad del pecado en su espíritu. Esto es el problema del hombre. Los pecados que he cometido hasta ahora hacen que vaya al infierno. Jesús vino para resolver este problema. Mire, la Biblia muy exactamente, muy claramente dice así, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito que Jesús vino a este mundo, para salvar a los pecadores. Pero el pueblo de Israel no estuvo interesado en Jesús, que vino para resolver su problema del espíritu. Muy lamentable, ¿no? No estuvieron interesados en el problema del pecado, sino en lo carnal, solamente carnal, en resolver la realidad en la que vivían. En esa época, Israel era una colonia de Roma. Ellos querían que Jesús fuera su rey para destruir a Roma y liberarse. Ellos deseaban esto. Su interés estaba en liberarse de Roma. Solo estaban interesados en la carne, como comer bien y vivir bien. Pero, mire, Jesús no vino a este mundo para resolver sus problemas carnales, ¿no? Mire, aquí dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito, ¿no? No para resolver sus problemas carnales. Lo que Dios quiere darnos no es de este mundo. En este mundo está el diablo, el pecado, la tristeza y las lágrimas, ¿no? Lo que Dios quiere darnos es el cielo con gozo eterno y sin lágrimas, ni tristeza, ni muerte. Pero
al pueblo de Israel no le interesó esto del cielo, infierno y espíritu, los problemas del espíritu. Ellos solamente querían liberarse del problema de este mundo para comer y vivir bien. También es lo mismo que en nuestra época también, ¿sí? Pensemos, reflexionemos. Creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia, pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Casi nadie. Casi nadie va ante Jesús, aunque su problema del pecado se hace ir al infierno, eterno infierno, después de morir. Si escuchamos las oraciones de la mayoría de nosotros, todo es dame, dame, dame mucho dinero, dame mucho buenas cosas, muchas buenas cosas, buen trabajo, salud y bendiciones para vivir, para este mundo. Pero, por favor, no lo malentiendan, por favor. No estoy diciendo que está mal orar para que me dé estas cosas, sino orar no sabiendo que si muere hoy, más importante esto, que si muere hoy, irá al infierno, eterno infierno, por su problema del pecado. Por eso, lo más importante es que debemos orar para resolver ese problema delante de Dios, primeramente. El orden es muy importante, primeramente. Esto es lo más importante. Sobre el problema espiritual, ¿sí? Mi espíritu. Una persona dice que creer en Dios hizo que su hijo se casara con una buena mujer, que su trabajo fuera bueno y que su familia estuviera sana. Pero pensemos, sinceramente pensemos, ¿Jesús vino a este mundo para darnos estas cosas? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Para esos murió en la cruz? ¿Qué opinan ustedes? La Biblia dice así, mire, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, muy claramente explica sobre el propósito de su venida, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿No? Para resolver nuestro problema de carne, ¿vino Jesús? No, absolutamente no. Mire, pensemos, hay muchas personas que viven bien sin creer en Dios. Hay muchos. Los dueños de Samsung o Honda no creen en Dios. Están sirviendo a ídolos, pero viven muy bien y tienen mucho dinero, demasiado, ¿no? Pero todos los discípulos de Jesús fueron asesinados. Sabemos estas historias, ¿no? Fueron asesinados. Pensemos sinceramente, seriamente. Jesús no vino a este mundo para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. No. Tenemos que pensar bien sobre este propósito. No. Cuando Jesús vivió en este mundo, fue ignorado y murió miserable en la cruz. Sabemos esta historia, ¿no? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué? Debemos pensar, debemos saber esto. El tema más importante. Debemos pensar, debemos saber esto. ¿Por qué razón murió Jesús en la cruz? ¿Por qué?
murió para salvar a todas las personas que sin remedio van al infierno, y lo hizo para que puedan ir al cielo. Esto es el propósito. Mire, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Muy claramente dice así, ¿no? Vino para salvar nuestro espíritu, para salvarnos. Las personas, en lugar de ir con Jesús para resolver sus problemas del espíritu, llegan a Él para pedirle que resuelva sus problemas de la vida cotidiana. Muchas personas. Y por eso no pueden recibir la salvación. Qué lamentable, ¿no? Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Aquí también leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo también muy importante. Primer día, ayer, leímos, ¿no? El alma espíritu es lo primero. Dice, así como prospera tu alma. El alma espíritu es lo primero. Tenemos que pensar bien en el orden. Después de esto, todas las cosas. Hay el orden. Espíritu, después de esto, todas las cosas carnales. Pero lamentablemente muchas personas piensan al contrario, ¿no? Primero, sus carnes, ¿sí? Los problemas del mundo. Después, espíritu. Pero la Biblia, al contrario, es correcto. Generalmente las personas van a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero no quieren solucionar su problema espiritual. Y por eso no pueden recibir la salvación. No tienen interés en el problema del espíritu, muy lamentablemente. Otro versículo aquí, San Juan 5, 39 al 40. San Juan 5, 39, 40. Leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis, aquí importante, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire, el problema es el versículo 40. Si no hace el versículo 40, aunque vayan a la iglesia, no van para obtener la vida eterna. No salen para obtener la vida eterna. No están interesados en su espíritu. No están interesados en el eterno cielo e infierno. Por eso, no obtienen la vida eterna. Tenemos que tener este interés en estas cosas espirituales. Durante este seminario tenemos que resolver este problema del espíritu. Cada persona tiene espíritu. Tenemos que pensar bien, sinceramente, seriamente. Es el propósito de este seminario. En ese tiempo, los israelitas no tenían la autoridad para matar a Jesús. ¿Por qué? Eran gobernados por Roma. Por eso ellos llevaron a Jesús al gobernador Pilato y le pidieron a él que lo matara. Mire. Pero
Cuando Pilato vio a Jesús, vio que no tenía pecado, solamente que hablaba del espíritu, cielo, infierno y de estas cosas. Pero los judíos pedían que lo matara sin alguna razón. Por eso aquí, San Mateo 27, 23, yo voy a leer. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Pero Pilato no lo entendía, no lo entendía. ¿Cómo puedo matarlo si no tiene pecado? ¿Cómo? Entonces, ellos le pedían que lo matara por rebelarse contra el gobierno. Pilato, cobardemente, envió a Jesús a ser crucificado para satisfacerlos. Cobardemente. San Mateo 27, 24, también yo voy a leer. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, mire, lavó sus manos y dijo así, yo no tendré el pecado de matar a Jesús, lo mato porque ustedes me lo piden, pero ¿quién recibirá la consecuencia del pecado por matar a Jesús? ¿Quién? Entonces ellos respondieron muy fuertemente. Aquí 27, 25, este versículo, leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Este versículo es muy terrible y serio. No solamente recibiremos esa carga, sino hasta nuestros descendientes que nacieran en el futuro lo recibirán. Así que no te preocupes, sino mátalo. Dijeron así. Así dieron ellos y así Dios los maldijo. Por rechazar y crucificar a Jesús, Israel fue la nación más miserable y maltratada del mundo. Sabemos, ¿no? Por esta causa, Israel por 2000 años no pudo vivir en su propia tierra. Fue un pueblo esparcido por todo el mundo y a cualquier lugar que iban, los asesinaban. ¿Por qué? Por rechazar a Jesús. Las personas saben que Israel tiene una historia miserable, pero no saben mucho por qué. No saben que murieron de acuerdo a lo que dijo en la Biblia. Desde ahora, entonces, deben aprender que Dios hace de acuerdo a lo que dice. Es algo muy obvio, ¿no? Mire, esto es Jerusalén. Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese momento pasó algo muy grande. Roma gobernaba el mundo. Y había diferentes países que se querían independizar. Israel se quería independizar también. Y por eso Roma envió a su ejército para destruir a Israel. Jerusalén se ubica a una altura de
700 metros. Ahí vivían 1 billón de judíos. Y entonces, el ejército romano encerró el lugar y era imposible que los israelitas salieran. De esta manera, los romanos los mataron de hambre durante 5 meses. Adentro no había de comer y por eso comían de los árboles, de las plantas. Después, cuando terminaron con todo, comieron hasta sus propios hijos. Sí, es verdad. Esto es todo el hecho verdadero, históricamente. Hay muchas pruebas y literaturas se quedaron hasta ahora, como un libro, Crónica de los Judíos, de historiador Flavius Josefos, sabemos, ¿no? Pero lo más cierta prueba es la Biblia, ¿no? Aquí, Deuteronomio 28, 57, sale esta historia. Al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Dice así. Cuando el ejército romano vio esto, se sorprendieron muchísimo. Por eso, dijeron que este pueblo debía de morir. Por eso mataron todo. Totalmente. Mataron todo. Mire. Normalmente, en una guerra, no matan a los niños, ni a los ancianos, a mujeres, pero en ese momento mataban a todos. Todos. También las personas que crucificaron a Jesús murieron en esa época, ¿no? Y desde ese momento, los descendientes de Israel fueron castigados por 2000 años hasta ser independizados. Esto es el inicio, solamente el inicio de la historia de la matanza de los judíos. En el año 70 murieron 1 billón de judíos en este momento. Esto es solo inicio. En el año 135, el emperador romano Adrián destruyó las 985 ciudades de Israel y mató a 580,000 personas. Y a los demás los esparció por todo el mundo. Las cruzadas, sabemos, cruzadas, fueron de la Iglesia Católica, ¿no? Por 200 años, los católicos mataron a los judíos, porque decían que eran los hijos del diablo que mataron a Jesús. Y entonces, 1 millón de judíos murieron. A cada lugar que iban, mataban a los judíos sin parar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a un total de 6 millones de judíos. Los alemanes llevaron a los judíos de Europa hacia el campo de concentración y hicieron matanza. Eso se llama el holocausto. El holocausto es una palabra usada en la matanza de animales, para animales. Los alemanes mataron a los judíos como a los animales. Mire, aquí Auschwitz es una concentración
más conocida, ¿no? Como donde se han matado muchísimos judíos mientras la Segunda Guerra Mundial. Los llevó allá y les disparó. Tan horrible. Cuando faltaban las balas, los golpeaban a muerte. También, para matar a muchos, los alemanes usaron gas venenoso. Respirando este gas venenoso, vomitaban. Se les salían los ojos, miren, y se enloquecían. Imaginemos, para intentar salir de estos lugares, lascaban las paredes. Aún ahora, siguen las marcas ahí. Después de morir, hacían jabón con sus grasas de cuerpo. También los usó en experimentos. Qué terrible, ¿no? Cortaban las piernas de las mujeres y les metían bacterias para ver qué pasaba. Abrían el pecho de una persona viva para ver cómo funcionaba el corazón. Abrían la cabeza para ver cómo era el cerebro de una persona viva. Verdaderamente. Hicieron cosas que no se deberían hacer nunca. Hicieron estas cosas ellos. Qué terrible, ¿no? 40,000 judíos vivos fueron usados en experimentos. Alemania es considerado el país más avanzado en medicina, ¿no? Es porque hicieron experimentos en personas. En ese momento murieron 6 millones de judíos. 6 millones. Debemos saber por qué ellos sufrieron así. ¿Por qué sufrió Israel así? ¿Por qué? Por una razón, por matar a Jesús en la cruz. Vamos a ver un video sobre este sufrimiento, tribulación de Israel. Vemos juntos. 나치는 유대인에 대한 편견을 공공연하게 드러냈다. 그들은 1차 대전의 패배가 유대인들 때문이며 유대인들이 국제적으로 독일에 대한 음모를 꾸미고 있다고 주장했다. 나치의 망상은 끝이 없었다. 지난번 전쟁이 끝난 후 유대인들이 유럽의 도시로 몰려들었습니다. 그들은 작은 기생충처럼 유럽 국가 속으로 파고들어 수천 년 된 문화를 위협하고 범죄를 저지르며 부정부패와 혼란을 야기하고 있습니다. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. (1942년 1월) 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다. 나치는 노역을 할 수 있는 사람들과 할 수 없는 사람들을 분류했다. 일단 나치는 사람들을 남자들과 여자들, 아이들로 나누었다. 그리고 그 중에서 바로 처형할 사람들을 골라냈다. 헝가리에서 열차가 도착할 때마다 그 열차에 타고 있던 유대인 75%가 가스실로 직행했다.
그곳에 들어가면 사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 울부짖었습니다. 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습이. Es muy terrible y también muy triste, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo de la historia de Israel que ha ocurrido realmente de acuerdo a la Biblia. Ahora debemos recibir una enseñanza de esto. San Lucas 23, versículo 31. San Lucas 23, 31. Leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dice así. Es lo que dijo Jesús. Jesús dijo esto. El árbol verde significa Israel. Y el árbol seco significa los gentiles, como nosotros. ¿Qué se quemará mejor? ¿El árbol verde o el árbol seco? Obviamente árbol seco, ¿no? El árbol verde, que es Israel, es como un hijo para Dios, ¿no? Pero cuando ellos crucificaron a Jesús y lo rechazaron así, fueron castigados tan horriblemente. Hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con nosotros, que somos gentiles, como árbol seco? ¿Qué pasará? Será mucho más peor. La tribulación de Israel es una sombra del infierno, una sombra. El infierno existe ciertamente, verdaderamente, ¿no? Aquí, San Lucas 12, versículo 5, también leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Después de la muerte, existe el infierno eterno. Sí existe verdaderamente. Jesús no miente. Ciertamente existe el infierno. Cuando estaba en Corea, tuve consulta con un joven. Yo le pedía mucho que escuche seminario y reciba la salvación. Pasando un tiempo, él se enojó conmigo y dijo, déjeme por favor, a mí no me importaría ir al infierno. Estoy bien, entonces déjeme por favor. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué? Lo dijo porque no sabe y no tiene idea de qué es el infierno tan temeroso. El pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Dijeron esto. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabían. Muy lamentable, ¿no?
Es si hubieran sabido que Dios hace según lo que dice, no lo habrían dicho eso de esta manera. Vean la Biblia, la historia de Israel pasó según la palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se predica la palabra entonces? Es porque existe el infierno. Si no existiera el infierno, no predicaría. ¿Para qué predicar? ¿Para qué? Cuando predicamos así, las personas nos rechazan e ignoran. Aunque les pidamos que escuchen la palabra para que puedan ir al cielo, a veces nos insultan, ¿no? Pero, ¿por qué seguimos predicando? ¿Por qué? Es porque existe el infierno. Pensemos sinceramente en esta oportunidad. Verdaderamente existe el infierno. Sería bueno que solamente existiera el cielo solamente. No hay razón de seguir predicando cuando nos rechazan, ¿no? Pero insistimos más. ¿Por qué? No solamente existe el cielo, no hay nada en ningún intermedio también, ¿no? Entre cielo o infierno, ¿no? Eterno cielo o eterno infierno. Existen realmente después de la muerte. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un lugar intermedio? ¿Qué parte? No hay. Después de la muerte, el espíritu va al cielo o al infierno. Hoy, por medio del diluvio de Noé y por medio de la historia de Israel, Dios nos grita, ¿sí? Regresa, así grita, regresa. Sean honestos y pregúntense a sí mismos, sinceramente, seriamente, ahora. ¿De verdad tienen interés de saber a dónde irá su espíritu después de la muerte? ¿De verdad tienen interés? ¿O son verdaderamente nacidos de nuevo? Pueden ir al cielo aunque mueran hoy, ciertamente ahora. ¿Qué opinan ustedes? Si no es así, deben nacer de nuevo por medio de la Biblia. No estamos escuchando cosas divertidas. Son cosas que tratan sobre nuestros destinos eternos en este seminario. De verdad, quisiera que nadie rechace esta última oportunidad. Sí, podría ser última oportunidad. Mañana aprenderemos sobre esto. Oíd y vivirá vuestra alma. La Biblia dice así. Quisiera que todos recibieran la salvación y que tuvieran la fe para ir al cielo. Mañana también participemos y escuchemos el tercer seminario, por favor. 7 de la noche. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente acerca del amor y gracia de Dios y misericordia eterna. Por favor, guíanos y protege para que encontremos nuevamente sin ningún problema en el próximo tiempo, mañana. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Gracias y
Nos vemos mañana otra vez. Gracias.